Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un placer pues contar con todos ustedes hoy en la sala. Esta tarde vamos a estar hablando de los lineamientos y protocolos de reinicio de actividades post-COVID 2019. Queremos pues compartir con ustedes nuestro conocimiento en tema de protocolos y para dar inicio a esto vamos a explicarle un poquito quiénes somos RD Consulting. Tenemos en el Zoom, en la sala del día de hoy, ya algunos clientes de nosotros, pero también tenemos pues invitados nuevos y queremos aprovechar un poquito para que sepan quiénes somos nosotros. RD Consulting es una firma de consultoría y capacitación. Tenemos 6 años en el mercado y nos dedicamos en todo el tema de lo que son asesorías y capacitaciones. Nosotros generalmente trabajamos todo lo que son sistemas de gestión. Entre ellos está, por ejemplo, lo que es la ISO 9001, ISO 14001, que son las más conocidas, estándares de calidad y de ambiente, el tema de 14001. También tenemos la ISO 45001, que es la normativa internacional ISO para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. De esta rama, del tema de seguridad y salud en el trabajo, nosotros ofrecemos varios servicios. Uno de ellos es el tema de elaborar planes de riesgo que son solicitados por la Caja del Seguro Social. Está toda la consultoría de salud y seguridad ocupacional basada en ISO 45001 y también tenemos, como esto es una continuación de esta misma materia, tenemos todo el tema de los protocolos para las empresas y las capacitaciones. Tenemos 27001, que es de seguridad informática. Tenemos OEA. OEA es operador económico autorizado, es para las empresas logísticas, para todos los importadores, exportadores. Es una normativa que está regulada por la Organización Mundial de Aduanas, donde desean que todos los operadores logísticos y todos los que están relacionados a la cadena logística de un producto o servicio, pues se certifiquen en esto, lo certifica la aduana de Panamá en este caso, y es una reglamentación pues que va a ayudar para que el comercio sea seguro. Lo que se quiere es que las cargas se mantengan pues de forma segura. Nosotros también en esa línea hacemos toda la implementación OEA para que ustedes se puedan certificar, capacitaciones y auditorías internas para prepararlos para cuando vaya a la aduana. Tenemos tema de GXP, GDP, el tema de productos farmacéuticos para las empresas que ya sea que distribuyen, que almacenan, que manipulan o que transportan medicamentos. Estos son productos muy sensibles, algunos de ellos en temas de temperatura, y pues deben llevar un cuidado especial para evitar que estos productos pues se alteren o se dañen o tengamos que tirarlos a la basura. Entonces, también tenemos el tema de mejora de procesos, que hacemos desde el levantamiento de procedimientos hasta analizar los procesos, sugerirle mejoras, hacer reingenierías. Y pues en todas estas líneas de negocio nosotros hacemos auditorías para ver dónde ustedes están y cómo llevarlos a cumplimiento de estas normas, y también capacitaciones. Entonces, eso es un poquito de lo que es RD Consulting para que nos conozcan las personas que nos acompañan hoy, que son nuevos. Y bueno, esta tarde les presento parte del equipo. Está mi persona. Yo voy a empezar iniciando para presentándome. Yo soy Marileida de León, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en ambiente, soy auditora líder para entes de certificación para las líneas de ISO. Tengo ya unos 17 años de experiencia en temas de sistema de gestión. Hace 12 años que me dedico exclusivamente a temas de... Tengo 12 años acumulados, pues dedicándome a temas de consultoría a nivel senior en todas estas líneas, ya sea lo que yo le denomino QSE, que es calidad, salud y seguridad ocupacional y ambiente. He tenido la experiencia pues en el sector público y en el sector privado. He podido hacer trabajos aquí en Panamá, en Centroamérica y el Caribe. También quiero presentarles a mi compañera María Eugenia. María Eugenia es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Prevención de Riesgos Industriales y un posgrado igualmente en Evaluación de Riesgos.
Ella también maneja sistemas de gestión y tiene 12 años de experiencia también nacional e internacional. Tenemos al licenciado Edgar. Edgar es licenciado en Administración de Sistemas, tiene un diplomado en Salud, Seguridad y Higiene Ocupacional, tiene ya 18 años trabajando en este tema de salud ocupacional. De hecho, yo me lo robé del Seguro Social hace muchos años para trabajar planes de riesgo. Y también ha tenido la oportunidad de trabajar a nivel nacional e internacional en países como Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Entonces, esta tarde pues van a estar con nosotros. Nos gustaría pues que tenemos una presentación que hacerles. Estaba pensando que a la mitad vamos a hacer pues una pausa para que ustedes vayan, yo voy a estar mirando el chat y si tenemos preguntas, yo hago la pausa para que entonces les voy a ir modelando las preguntas a los chicos. Y al final, entonces, queremos abrir también todos los micrófonos para que haya una dinámica de preguntas, ustedes puedan hacernos todas las consultas que deseen para ayudarlos en este tema pues, de protocolos. Vamos a ver un poquito la agenda. Vamos entonces a estar repasando todo lo que es el fundamento legal de los protocolos y lineamientos preventivos para COVID. Y vamos a enfatizar un poco en lo que es la gestión y seguridad en el trabajo como la estrategia más efectiva para evitar el contagio. Primeramente quiero iniciar con el tema de los bloques. Ya muchos de ustedes deben conocer esto. Pero bueno, aquí en Panamá el gobierno dividió la reapertura de las empresas en bloques. El 13 de mayo abrió el primer bloque y todas las empresas que estaban operando ya antes de que, o sea, durante la cuarentena total, entiéndase supermercados, farmacias, empresas relacionadas a farmacéuticos y alimentos, todo lo que es el sector hospitalario, todo esto, ellos también adoptan la fecha del 13 de mayo. Entonces, luego tenemos el bloque 2, que abrió el 1 de junio, y todavía estamos en espera de cuándo va a abrir el bloque 3. Del bloque 3 se adelantaron, se abrió los bufetes de abogados y las firmas de auditoría. Son los dos sectores que se han abierto de bloque 3. Todavía no tenemos fecha para este bloque, como les comenté, y después también viene el bloque 4, que lo que es el sector aéreo, hace poco se dio una prórroga de 30 días más, así que ya estamos casi a finales de julio, raspando agosto. Tenemos el bloque 5, que tampoco tiene fecha, y el bloque 6. Entonces, todo esto se ha hecho en función pues, de la prevención del COVID y viendo pues, el tema de la cantidad de contagiados. Hemos podido ver todos que últimamente pues, los números no son muy positivos. Y tenemos que cuidarnos muchísimo, hay que reforzar pues todas las medidas que ya hacemos, porque creo que estamos en el momento más peligroso, por decir así, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han hecho unas normativas que todas las empresas deben cumplir y van a ser auditados y inspeccionados. De hecho, ya iniciaron esas inspecciones y ustedes o todas las empresas pues deben cumplir con esto. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Edgar para que él hable un poquito del fundamento legal. Más tarde yo regreso y también va a estar María Eugenia pues dando parte de la charla. Así que Edgar, estás por allí para que abras tu micrófono y te doy la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, bien, como les comentaba mi compañera Marileida, es importante que todos comprendamos que ya esto es un ordenamiento legal bastante interesante en función de que para poder abrir operaciones o para poder mantener operaciones debemos cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Entonces, eso nos pone una disyuntiva de poder determinar qué hacer primero, ¿cierto? Entonces, si nos basamos en la normativa, podemos avanzar. Si nos basamos en la normativa, hay un paraguas que cubre todo lo que va a ser el fundamento técnico y legal aplicable a nuestros procesos, ¿verdad? Esto quiere decir que
ya no nos podemos escapar de poder decir, bueno, eso lo voy a dejar para después. No, actualmente tenemos que poder cumplir con todo este compendio de normas que vamos a mencionarles y que después mi compañera María Eugenia les va a poder dar en detalle. Y desde esa perspectiva ustedes van a poder tener ese fundamento técnico requerido para poder exigirles a sus trabajadores, para poder exigirles a sus empleadores, poder intervenir en este tema, ¿verdad? Entonces arrancamos con el convenio 81, ¿verdad? Que es de la Organización Internacional de Trabajo. Como todos sabemos, Panamá es signatario de la OIT, ¿verdad? Y desde 1947 este convenio lo que regula es la actividad de poder realizar inspecciones y poder gestionar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo en materia de derecho laboral, ¿verdad? Con esta normativa, todo lo que viene siendo el Ministerio de Trabajo se basa para poder ejecutar toda la normativa aplicable en el Código de Trabajo y otras normativas como bien veremos a continuación, ¿verdad? Entonces, todo aquel que está en la rama de la construcción debe conocer el decreto ejecutivo número 2 del 2008, ¿verdad? Que trata sobre todo el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional en el área de la construcción. Es decir, si yo soy del sector construcción, este debería ser uno de los primeros decretos que yo debo tener en mente. Si se fijan, es de 2008, ¿verdad? O sea que es mucho antes de estos temas de COVID y ya deberíamos tener conocimiento y aplicación de este decreto, ¿verdad? Luego, entonces, en el 2011, en la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Que se establece el Reglamento General de Prevención de Riesgos Profesionales, mandata a que todas las empresas que no sean de construcción deban tener un reglamento de riesgo profesional. Y esta resolución tiene toda su estructura, si ustedes la ubican, tiene toda la estructura que debo tener implantada en mi empresa para poder gestionar los riesgos laborales, ¿sí? Y hace conexión seguidamente con todo lo que tiene que ver con el Código de Trabajo, el Código Sanitario y demás, que son las leyes base, por así decirlo, para la ejecución de estos lineamientos, ¿verdad? Entonces, luego sale la resolución 137, perdón, del 14 de marzo del 2020, donde se adopta el protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral. Definitivamente, el Ministerio de Trabajo adopta esta medida establecida como protocolo para poder indicar o decirle a todas las empresas cómo debe ser ese lineamiento a seguir para prevenir todo lo que tiene que ver con COVID, ¿verdad? Y este es el que nos tiene aquí y que obviamente nos ayuda a poder gestionar todos los riesgos asociados a la propagación y transmisión de COVID. Luego, entonces, si vemos en la resolución 405, ¿verdad?, de marzo de 2020, el MINSA establece los lineamientos para el retorno a la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos lineamientos iniciales para poder decir, yo voy a afrontar la nueva realidad. Importante que se considere que estos lineamientos están dirigidos todos a evitar la propagación del virus. Recuerden que hay dos vertientes, ¿verdad? La propagación del virus y la transmisión del virus, ¿sí? Entonces, cada una de estas normas lo que va a buscar es prevenir en una de esas dos vías. Luego, entonces tenemos la resolución 154, ¿sí? ¿Verdad? Del 20 de mayo de 2020, producto del Ministerio de Trabajo, en el cual nos establece el lineamiento para el registro y conformación de los comités de salud, seguridad e higiene. En este caso, hace alusión a lo que en la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social manifiesta ya, ¿verdad? Que hay que tener un comité que se encargue de gestionar todos los riesgos asociados al trabajo, por un lado, y ahora con el COVID, ¿verdad? Entonces, en esa resolución se establecen ciertos parámetros para el registro, ¿sí? Que más adelante les compartiremos cómo es el registro y que obviamente ustedes podrán consultar al respecto. Entonces, en mayo del 2020, exactamente el 26, 6 días después, sale la resolución 155 ajustando todo lo que fue el tema
con relación a que estos protocolos tenían que ser implantados por un personal idóneo. Es decir, había que contratar o conseguir una persona que tuviese la certificación o la idoneidad para poder hacer estos planes y protocolos, ¿verdad? Luego entonces, luego de varias reuniones, de ir y venir, el MINSA y el Mitradel se ponen de acuerdo y establecen a través de esta resolución 155 poder establecer otros criterios para la selección de este personal que elabora los documentos, ¿verdad? Entonces se hace un poquito más amigable, por así decirlo, la ejecución de estos protocolos. Y ya luego entonces, para junio de este mismo año, precisamente el 5, sale la resolución a través del decreto ejecutivo 466, ¿verdad? Que establece los mismos parámetros que hemos visto en las normas anteriores, pero en este caso para el sector público. Es decir, que si ya yo trabajo para una entidad pública, ya tengo una guía que me dice, pues, cómo debemos ejecutar estos protocolos a nivel del sector público. Entonces, enmarcada esta situación legal, ustedes van a poder continuar o, por así decirlo, mantener en orden todos sus procesos o lineamientos a cumplir bajo la normativa vigente. Entonces, en este caso, le doy la palabra a mi compañera Maru Eugenia, que ya les va a entrar en detalle y estamos para cualquier consulta, como bien dijo Marileida, seguidamente después de la exposición, ¿verdad? Previamente, ¿cómo blindamos? ¿Sí? ¿Cómo blindamos nuestra empresa? Si ustedes se preguntan, pero bueno, Edgar, ¿cómo podemos blindar nuestra empresa para poder estar certificados al final del día? Bueno, este sería nuestra pirámide, ¿verdad? En donde estamos en una esquina izquierda, ¿verdad? Que vendría siendo el comité, que es producto de la normativa establecida por el Mitradel, que es la resolución 137, ¿verdad? Y si nos vamos a la esquina contigua, al lado derecho, vemos que está el plan de prevención de riesgos laborales, el cual está basado en la resolución 45.588, que establece la Caja de Seguro Social. Y como pilar sería todo lo establecido por el MINSA, que vienen siendo todos los protocolos en la base principal del triángulo. Si ustedes deseasen poder intervenir ya en sus empresas, este sería el orden que yo les recomendaría ejecuten, ¿sí? Nos basamos en la resolución 137, luego vemos el tema en la resolución 45.588, si no soy de la construcción, ¿verdad? Pero si soy de la construcción en el decreto 2, y luego entonces me baso en todos los lineamientos en el artículo, en el decreto 405, que habla de los lineamientos de los protocolos para prevenir la propagación y transmisión del COVID. Entonces, de esta manera práctica podemos resumirles cómo sería la implantación de todos estos lineamientos de forma natural, ¿verdad? Y que obviamente, ¿no? Esté acorde a toda la normativa vigente. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de los comités. Edgar les mencionó que existe lo que es la resolución 137 del Ministerio de Trabajo. En esta resolución nos indica que todas las empresas tienen que crear un comité especial. Ese comité tiene unas funciones que ellos han determinado en esta resolución y nos indica quiénes deben conformar este comité. Este comité debe estar conformado tanto por trabajadores de la empresa como personas de los empleadores. Tiene que haber parte y parte. Y también algo muy importante es que si la empresa tuviese un sindicato, también debemos tomar en cuenta un representante del sindicato para que pertenezca al comité. El tamaño de los comités. Ok, entonces, si mi empresa tiene de 2 a 10 trabajadores, mi comité debe ser de 2 personas. Si mi empresa tiene de 11 a 40, 4 personas. Si mi empresa tiene más de 41 trabajadores, entonces mi comité debe ser conformado por 6 personas.
Hay algo aquí interesante también que les voy a mencionar. La normativa indica que los miembros del comité deben ser pares, porque hay clientes que me dicen que sí, ya formamos el comité, somos 3. No pueden ser 3, porque nos indica que debe ser par. Y lo otro es, la peculiaridad es que si usted tiene sucursales, usted debe crear comités satélites. Y puede ser que la cantidad, o sea, vamos a decir que usted le aplica solo 4. Entonces usted puede hacer dos cosas. En la parte principal, lo que es la casa matriz, 2 personas, y en la otra sucursal, 2 personas. Si son más de 2 sucursales, entonces usted va a decidir entonces en cuántas personas va a conformar este comité. Y lo que se haría es que la casa matriz tiene, como quien dice, el comité principal, y los otros subcomités entonces van a ir reportando a este comité. Dentro de las funciones que va a tener el personal que va a estar fungiendo como comité, tenemos dar seguimiento y control a toda la salud de los trabajadores. Eso es lo primero que hacemos, analizar nuestro listado de trabajadores, quienes tienen comorbilidades, la edad de los trabajadores, todo eso lo hacemos en función de decidir quiénes van a trabajar en teletrabajo, quiénes van a trabajar de manera presencial. Tenemos que hacer pues tenemos que divulgar, comprender y hacer cumplimiento de lo que es el protocolo y los lineamientos. Y otro tema muy importante, súper importante, mantenernos informados de la evolución del COVID. Tal vez ya nos aburre ver la conferencia, ok, no la vean si no quieren, pero existe la página web del MINSA, donde usted puede entrar todos los días, ver las cifras, ver el mapa que nos indica por corregimiento, por provincia, la cantidad de casos, y de esta manera obtener la información que a la empresa que la empresa necesita. En el caso de los corregimientos, si usted tiene trabajadores que, uno, vienen en transporte público, 2, viven en una de las zonas donde hay mayor casos de COVID, estos trabajadores inmediatamente van a tener obviamente un riesgo mayor que los que utilizan su propio vehículo. Entonces, son las decisiones o la lluvia de ideas que ustedes tienen que sentarse a hacer, o el Departamento de Recursos Humanos, a la hora de diseñar quiénes van a reincorporarse a la empresa. Tenemos que también conocer los canales de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el 169. Si llegamos a tener un colaborador con síntomas de COVID, tenemos que llamar al 169. Inclusive, clientes. Si somos una empresa que recibe tráfico de clientes y llegase como empresa responsable a detectar una persona que quiere ingresar a nuestra empresa y al tomar la temperatura vemos que tiene arriba de 37,5 para mí ya es una alerta, pero 38 es lo que dice la normativa, usted debería decirle, señor, un momentito, vamos a llamar a la autoridad o recomendarle ir al centro de salud más cercano. Ya me han contado varias personas que cuando se dan estos casos, las personas salen corriendo. Y eso nos puede decir dos cosas. Uno, que tenemos personas circulando positivos y que eso está muy mal y que eso puede ser el foco y la razón por la cual tenemos estos números hoy en día. Y no sé, las personas también naturalmente se pueden asustar, ¿no? Así que es importante que conozcamos pues los canales de atención, para llamar y por decir así, comunicar pues que tenemos una persona sospechosa. Llevar una bitácora de los datos de salud de los trabajadores, analizar esta bitácora, y para eso hemos hecho esta filmina con esta ruta, déjenme ya les explico, donde hacemos el análisis. Vemos la edad, vemos las comorbilidades, o por ejemplo podemos tener una colaboradora embarazada, y el lugar de residencia. También podemos tomar en cuenta necesidades especiales, cohabitantes de la persona y formas de transporte. Como les decía, si tienen transporte público o usan transporte privado. Inclusive hay empresas que nosotros que hemos logrado, a pesar de que sus empleados y de bodega, les cuento, la mayoría se transportaba por transporte público, se ha hecho entre compañeros, se han conversado y están haciendo carpool, que también esa es otra opción
para ayudarnos todos, porque en estos temas de pandemia tiene que haber mucha colaboración y ayuda entre unos y otros. Siempre que hagan carpool, obviamente que manteniendo la distancia, no pueden hacer un carpool de 6 personas dentro del carro, obviamente que no, eso no sería, o sea, de repente 2 o 3 personas que puedan guardar su distancia y no estar hablando, echando cuentos o gritando en el carro. Tenemos también entonces que decidir, una vez hayamos hecho este análisis de estos 6 factores, entonces qué trabajadores pueden quedarse por teletrabajo, porque sí les digo sinceramente que esta es la opción número 1. Los trabajadores que su puesto de trabajo usted lo pueda dejar por teletrabajo, por favor, déjenlos de teletrabajo, esa sería la recomendación. Aquellos que no se pueden quedar en teletrabajo y que tienen una función que es presencial, porque yo soy vendedora de mostrador, porque yo trabajo en la bodega, porque yo soy trabajadora manual, son personas que tienen que estar de manera presencial en la empresa, entonces pues hagamos el análisis y también tiene que haber una dotación del equipo de protección personal para estas personas para que se puedan entonces reincorporar a la empresa y no sean contagiados, o sea, no se contagien o haya un foco pues, de contagio. También tenemos el tema de los clústeres y los turnos. Podemos hacer turnos, se puede reincorporar, por ejemplo, si su empresa trabaja de 8 a 5, usted puede hacer un turno de 8 a 12, el turno número 1, y en la tarde de 1 a 5 trabajar otro turno. Y a esto yo le llamo los clústeres, ¿por qué? Porque yo tengo un grupo, vamos a decir, yo designo 10 personas para la mañana y son 10 personas distintas a las que van a venir en la tarde. Si un trabajador se me enferma del grupo de la mañana, acuérdense que ustedes van a tener que mandar en aislamiento a sus compañeros. Entonces usted manda el clúster 1 para la casa para que hagan su cuarentena. O también ahora existen unas pruebas que usted puede hacer y verificar quiénes pues están contagiados y quiénes no, y entonces volver al trabajo. De esa manera, no paramos toda la operación de la empresa. O sea, no sería conveniente que no hayamos podido abrir la oficina y entonces a la primera semana o 3 semanas o un mes, entonces vamos todos para la casa de vuelta. Así que eso tiene que ser, ustedes son las buenas prácticas que uno puede realizar para evitar que todos sus colaboradores se le enfermen y mantener la operación corriendo. Entre las otras funciones que nos habla el lineamiento, pues tenemos identificar las áreas en las cuales hay una mayor exposición al virus. Por ejemplo, las recepcionistas, porque ellos reciben proveedores que vienen a buscar cheques, reciben mucha papelería, o reciben paquetes, o reciben piezas, o sea, dependiendo de sus funciones. Tenemos el personal de venta de mostrador, tenemos cajeras, diferentes funciones. Hay N cantidad, usted va a identificar esas áreas donde las personas o su personal tienen mayor exposición al virus y entonces identificar cuáles son las medidas sanitarias necesarias para esos trabajadores. También podemos identificar, por ejemplo, el área del comedor o áreas de trabajo donde tenemos muchos colaboradores. Obviamente que ahí vamos a tener que hacer una segregación, una separación, todos tienen que estar a 2 metros unos de otros, y entonces identificar, hacer como un mapa, identificar cuáles son sus zonas con mayor riesgo. Creación y supervisión de la brigada de limpieza en cuanto a limpieza y desinfección de áreas comunes, y que se utilicen los químicos específicos y las concentraciones sugeridas por el MINSA. La resolución ministerial 405 tiene una tabla donde indica cómo hacer las preparaciones, por ejemplo, de agua y de cloro, y también habla del amonio cuaternario y del alcohol, que son pues las 3 sustancias que se ha comprobado que pueden combatir el COVID. Es importante también que esa brigada de limpieza pues tenga todos sus implementos, ya María Eugenia le va a hacer un poquito mayor de énfasis en eso. Tenemos que proveer el equipo de protección personal a los trabajadores según su función laboral. Tenemos que capacitar a los trabajadores. Esto nos indica que tenemos que capacitar, y de hecho más adelante les voy a mostrar el portal Panamá Digital, y ustedes van a ver allí que tienen que subir evidencia de capacitación. Entonces usted tiene que subir evidencia de las diferentes capacitaciones, de primeros auxilios, de protocolo, medidas sanitarias que ustedes les estén dando al personal o que hayan recibido de proveedores externos.
establecer canales de comunicación e información, por ejemplo, cómo se van a comunicar las cosas. Vamos a tener un chat de WhatsApp, vamos a tener, tenemos alguna herramienta en la empresa donde se chatea, también hay chat internos, o existen herramientas de colaboración, existen páginas web, existen diferentes pues, canales que usted puede utilizar y tiene que diseñar entonces qué temas se comunican por cada uno para que todo el mundo esté claro en la empresa y sepa que al momento de que tiene que comunicar X temas, ok, vamos a decir un ejemplo. Hoy se detectó o un empleado nos llamó y nos dijo que no va a venir porque tiene fiebre y tiene ciertos síntomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el encargado? Uno, de comunicar eso. ¿Por qué canal lo voy a comunicar? Entonces, eso tiene que estar, esas reglas del juego ya tienen que estar diseñadas. No esperar a que eso nos pase para ver entonces, improvisar y entonces ver quién va a comunicar y cómo. Porque en ese momento se puede dar que el gerente general pensó que la gerente de recursos humanos lo comunicó, entonces él no lo comunicó, entonces después ella pensó de repente que él lo iba a comunicar o viceversa, y entonces no se comunica apropiadamente. Entonces, por eso es que es importante que se establezcan los canales de comunicación e información dentro de la empresa y también externamente. Hay muchas empresas, tenemos clientes que han utilizado su página web para comunicar sus medidas sanitarias, también comparten sus protocolos. Por ejemplo, tenemos clientes que están en parques logísticos. El parque tiene que comunicarle su protocolo a todas las bodegas, a todas las oficinas que están dentro de su parque logístico. También tenemos intercambio de proveedor-cliente. Entonces tú vas a venir a traerme mercancía, este es mi protocolo, así quiero que te comportes dentro de mis instalaciones. Entonces todo eso debe comunicarse. Igualmente ustedes hacia sus proveedores. Es importante que ustedes establezcan las reglas del juego para que entonces no tengan proveedores que vengan sin anuncios, sin cita, no tomen las medidas sanitarias y entonces ellos puedan traerles un problema a su organización. Entonces, todos esos temas son importantes y pues estas son todas las funciones del comité. Igualmente, ustedes deben capacitar a sus colaboradores en estas funciones, conformar el comité y tener un acta del día que ustedes conforman el comité y dejar evidencia de ello. Entonces, bueno, ahora sí le doy la palabra a mi compañera María Eugenia para que continúe con el tema de los protocolos. Ok, gracias, Mari. Luego de que el comité, a ver, un momento, ok. Entonces, pues el comité, luego de que está conformado, pues debe establecer unos protocolos básicos que ya están establecidos por los lineamientos del MINSA y Mitradel. Pero adicional a eso, luego de que el comité hace un análisis completo, pues también puede agregar otros que le van a ayudar a la operación para mantener los niveles de bioseguridad y mitigar cualquier tipo de riesgo con respecto a cualquier infección. Entonces, pues dentro de los protocolos que nosotros mencionamos está un protocolo de ingreso seguro a las instalaciones y esto inicia desde este cuestionario en donde debemos saber la información de salud de nuestro trabajador, porque necesitamos saber si si está dentro de una población sensible a ser, de ser contagiado o tiene alguna enfermedad adicional o si algún grupo familiar o persona cercana ha padecido o es de repente personal de salud que pueda poner en riesgo pues la salud tanto del trabajador y pues evidentemente del centro de trabajo. Con este cuestionario lo que buscamos es justamente identificar y saber qué personas tienen, dónde viven, cuál es la edad que tienen, todo esto para hacer un estudio de la población completa y adicional a eso, pues establecer también todos los criterios de ingreso a nuestras instalaciones, en donde pues tenemos que hacer una observación de lo que son, de las características de la enfermedad, es decir, tenemos que ver si nuestro trabajador de repente tiene una simple alergia o si viene definitivamente con algún tipo de característica de la enfermedad. También si tiene la toma de la temperatura, entraría dentro de lo que sería este protocolo de ingreso seguro a las instalaciones,
como dice Marileida, como nos comentó, hay que empezar sabiendo qué es lo que tiene nuestro trabajador para nosotros entonces definir cuál va a ser ese acceso seguro, definiendo también accesos delimitados, es decir, si tenemos un área en donde tenemos 5 accesos, pues entonces tendríamos que delimitarlo a 2 o a 3, dependiendo si tenemos a las personas que se van a encargar de asegurarnos de que se cumplan esos requisitos de ingreso a las instalaciones, como son la toma de la temperatura, como son la verificación de los síntomas de la enfermedad al ingreso del centro de trabajo. Esto es enfocado en ese, digamos, en cuanto hablamos a trabajadores, pero si estamos hablando de clientes, pues también ellos deben cumplir, si nosotros tenemos que hacer algún tipo de ingreso de clientes a nuestras instalaciones, también ahí tendremos que saber y cómo lo vamos a atender. La normativa nos pide que las personas, que no haya un ingreso constante de personas ajenas al centro de trabajo, y si eso es necesario, pues entonces debe haber alguna manera de controlar a través de citas o agendas para pues minimizar el riesgo de algún tipo de contagio dentro de nuestras instalaciones. Sí, en el caso de que estando dentro del centro de trabajo se presentaran algunos síntomas, Mari, el siguiente slide, por favor. Dice, si dentro de nuestras instalaciones encontramos un caso sospechoso, pues tendremos que activar el plan de emergencia de atención de casos sospechosos, que sería un protocolo enfocado principalmente en cumplir con las medidas de bioseguridad, en donde pues tenemos que definir un canal de comunicación en principio, quién se va a comunicar, quién es el que va a tratar a la persona o al trabajador que vaya a estar infectado en este caso. Evidentemente pues hay que separarlo del grupo de trabajo en caso de que esté en el centro de trabajo. En este caso también se les pide que se sensibilice al trabajador de que notifique de presentar algún tipo de síntomas, por ejemplo en su casa, darle la confianza suficiente de que se comunique con su jefe, supervisor, recursos humanos, para notificar y quedarse en casa. Pero si el caso se presenta dentro de nuestras instalaciones, pues entonces tenemos que activar un protocolo en donde una persona con todos los equipos de protección necesarios, pues debe dar una atención, pero no una atención médica, digámosle, sino en cuanto a la información de con quién estuvo en contacto esa persona. Si por ejemplo en el caso de que la empresa tiene un transporte, pues entonces justamente en ese transporte quién iba, si hacen un carpooling igualmente quiénes son las personas que estuvieron presentes, o si fue de repente en su oficina, con quién tuvo esa persona contacto, para hacer la trazabilidad y hacer los contactos y las notificaciones pertinentes para controlar cualquier tipo de propagación de la enfermedad. Entonces, eso es lo que se llama un protocolo de aislamiento dentro del centro de trabajo, ¿no? Siempre aquí es importante notificar y dejar claramente dentro de los canales de comunicación, uno, a quién se debe comunicar, principalmente dentro de la organización. Pues recursos humanos es quien lleva, digamos, la responsabilidad de manejar esto. Pues si tenemos brigadistas, lo más importante es que ellos sepan quién es la persona responsable de hacer esa atención y recabar la información. Y externamente tenemos que comunicar al 169 y a Rosa para que dé toda la información o todas las instrucciones que esta persona que lo va a atender, o sea, si tiene que irse a un centro de salud, si debe mandarlo a través de una ambulancia o a través de un transporte privado, o hacerse los exámenes, por ejemplo. Esto es perfecto para hacerlo a un trabajador, porque digamos que tenemos toda la información de él. Sin embargo, si tenemos a un cliente que está ingresando a nuestras instalaciones, pues tenemos que hacerle la notificación y la recomendación de que se dirija a un centro de salud cercano, y pues podemos llamarlo, recomendarle que se comunique con el 169, porque esa ya es la prerrogativa que está determinada por las autoridades sanitarias en Panamá. ¿Okay? El siguiente protocolo
luego de que el comité ha hecho todo su análisis, es el protocolo de distanciamiento físico. Este es creo que uno de los más conocidos, porque pues empezamos en principio en la pandemia con un distanciamiento social, cada uno estaba en su casa compartiendo, digamos, con su familia o su centro o su núcleo familiar o de allegados, haciendo trabajo desde casa. Pero ya nos toca regresar a los centros de trabajo y pues tenemos que definir en la totalidad de nuestra área de trabajo, llámese bodega, llámese oficina, llámese planta, tenemos que definir de la totalidad una ocupación del 25%, es lo que está definido hasta ahora por área. Pues tenemos que definir las entradas y las salidas, o sea, identificar dónde va a ser el momento o el lugar de espera en caso de que pues haya aglomeración o mucho flujo de personas que vayan a ingresar al centro de trabajo o a nuestro, digamos, a nuestra tienda, si estamos hablando de repente de un local. Siempre se habla de la distancia es de 2 metros, pues eso hay que mantenerlo tanto en puestos de trabajo como en comedores. Hay que hacerle énfasis a los trabajadores que pues deben evitar cualquier tipo de contactos, evitar las aglomeraciones. El comité debe velar porque donde ellos sepan que hay aglomeraciones de personas, pues esos puntos deben eliminarse. Cuando uno habla a nivel de riesgo, pues lo primero que uno piensa al principio es eliminar el peligro. Entonces, en función a eso, pues el comité debe tener el conocimiento apropiado de cuáles son esos lugares en donde se debe trabajar para evitar las aglomeraciones y justamente aquellas áreas en donde se deba pues trabajar a través de turnos de trabajo, a través de repente inclusive cambios dentro de los puestos de trabajo. Si de repente tenemos, y por eso es que se habla mucho y hay empresas que cuando tú les dices que ellos tienen que cambiar, o sea, porque todo el mundo quiere que si tienen 30 personas, las 30 personas ingresen a trabajar, porque ahora con el tema de la nueva normalidad, la gente piensa que debemos regresar a lo que éramos antes, y lamentablemente no es así. La capacidad laboral se va a ver reducida al menos en un 25% en cada área de trabajo, y es por eso que se debe trabajar en función a turnos, en función a teletrabajo, a través de los clústeres también, que es parte de la propuesta que nosotros tenemos al momento de iniciar las actividades y luego del estudio de la población, ¿no? El siguiente protocolo en el cual nosotros... bueno, aquí este es un ejemplo de parte de las medidas que se utilizan adicionales en caso de que las personas o los trabajadores mantengan un espacio, o primero de comunicación con el cliente, que de repente dure más del tiempo definido, que el tiempo son 10 minutos. También, si el espacio de trabajo es reducido, se pueden colocar las mamparas, pero siempre es necesario hacer una distribución del personal. Ya no podemos tener, si en un mismo espacio tenemos a 6 personas, independientemente de que se coloquen las mamparas, ese lugar no pueden haber 6 personas, porque las mamparas no es un medio de barrera 100% efectivo, es adicional al uso, por ejemplo, de mascarillas, que puede tener cierto grado de efectividad en el control. Pero independientemente que se coloquen las mamparas, no podemos tener la misma capacidad de trabajadores. Este es un método adicional en función de que, de acuerdo al estudio de la actividad, se proponga la instalación de mamparas para evitar pues que las gotículas, digamos, más grandes lleguen directamente a cualquiera de los dos lados, tanto el que atiende como el que está recibiendo la atención, ¿ok? Dentro de los protocolos de higiene, pues está el lavado frecuente de manos. Esto es importante que dentro del centro de trabajo esté muy bien señalizado la forma de recordarle a los trabajadores de que cada 30 minutos deben lavarse las manos, que al tocarse la cara, la nariz, la boca, después de ir al baño, al salir del comedor, al ponerse o quitarse los equipos de protección personal, el uso del gel alcoholado, que ellos sepan cuándo tienen que utilizar el gel alcoholado, porque hay personas que creen que solamente con el gel alcoholado es suficiente, y es explicarle a través de una capacitación a los trabajadores de que el gel alcoholado solamente puede ser utilizado 3 veces
Y si las manos están muy sucias, pues deben volverse a lavar las manos con agua y jabón. Aquí la clave importante es el uso del lavado, del uso del jabón, y el agua es la parte principal. El gel es un adicional en caso de que no se tenga, no se pueda hacer el lavado de manos frecuente. Y es aquí donde el empleador debe tener una provisión continua y es parte de su compromiso con, con este protocolo de dar una provisión continua de, evidentemente, agua, jabón, papel toalla, papel higiénico y gel alcoholado. Los geles alcoholados deben estar ubicados en las entradas de las áreas, principalmente entradas en la recepción, en la entrada de comedor, dentro de comedor. Hay que entregarle un kit también a los trabajadores donde ellos tengan su gel alcoholado y puedan, digamos, tenerlo de uso frecuente, y es parte de la responsabilidad del empleador dar esa dotación constantemente al trabajador. En cuanto al protocolo siguiente, que es el de etiqueta respiratoria, aquí es mandatorio que se utilicen mascarillas tanto fuera como dentro, ya esto lo sabemos. Sin embargo, cuando estamos en el centro de trabajo, cuando vamos justamente a comer, es allí donde lo principal, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento pues el colaborador debe quitarse la mascarilla, y tenemos que también proveerle de papel toalla, pañuelos desechables, un lugar, un espacio, una caneca, un tinaco, un contenedor con tapa y pedal, que él pueda luego quitarse la mascarilla y dejarla allí. Las mascarillas, pues si son las quirúrgicas y tienen que tener claro, debe al menos cambiarse dentro del centro de trabajo 2 veces. La duración de una mascarilla promedio es de 4 horas, es decir, que debe tener una en la mañana y una en la tarde. Y adicional a eso también se recomienda que la mascarilla de trayecto desde la casa hacia el centro de trabajo sea una y la del centro de trabajo pues sea otra. Evidentemente la que debemos dotar es la que está dentro del centro de trabajo, porque es nuestra responsabilidad o la responsabilidad del empleador de mantener, digamos, el espacio lo más estéril posible. ¿Ok? Pues evidentemente la señalización o la información a través de carteles para el trabajador es sumamente importante, que así como vea el lavado de manos, también pueda ver cómo debe ser la etiqueta respiratoria, cómo debe estornudar, qué debe utilizar, dónde están las papel toalla. Esto a través de señalizaciones es la forma. Claro, evidentemente debe haber una capacitación formal en donde usted se le explique, pero lo que va a afianzar, digamos, la idea en el trabajador es la visualización de estas señalizaciones a través de que pueden estar colocadas en carteleras, correos o capacitaciones. O una estrategia muy buena también es que cuando inicien las reuniones de repente de trabajo, pues inicien al menos con unos 3 minutos hablando sobre un tema que tenga que ver de repente con higiene y seguridad, y que puedan de repente hacer recordatorios de algunos puntos con respecto a la bioseguridad. No se permiten ni compartir utensilios, ni la comida. Las áreas deben mantenerse ventiladas al menos por unos 15 minutos antes de iniciar las actividades. Y no solamente a los colaboradores se les entrega mascarillas, sino también a los visitantes. Y pues debe haber dotación de pañuelos desechables en las áreas de descanso, en donde está establecido, y así debe estar también claramente señalizado, y debe ser de conocimiento de los trabajadores, donde ellos pueden tener las mascarillas y donde no, y en caso de donde no sea necesario, pues deben tener estos pañuelos desechables o papel toalla junto con un lugar donde desecharlos, ¿ok? Que serían estos tinacos con tapa y pedal. Otro de los protocolos que hay que considerar es el de limpieza y desinfección. Este es uno, al igual que el de distanciamiento físico en un centro de trabajo, el de limpieza y desinfección tiene un trabajo adicional. Aquí la frecuencia de la limpieza y la desinfección es constante. Lo mínimo que se pide es que se limpien las áreas de alto contacto al menos 2 horas. Otras deben hacerse cada 3 horas.
pero para eso, para llevar a cabo cada una de estas actividades de limpieza de áreas de contacto, de limpieza de zonas que son álgidas, pues debemos crear una brigada de limpieza que es responsabilidad del comité, en donde pues en principio estas personas deben estar capacitadas de primero utilizar las sustancias químicas que están recomendadas por el Ministerio de Salud. Segundo, deben saber cómo es la limpieza y la desinfección. La limpieza no es solamente agarrar y pasar un pañito o de repente agarrar el fabuloso y pasarlo por toda la mesa y ya yo limpié y entonces ahora sí voy a desinfectar. La brigada de limpieza y desinfección, y así así lo emana uno de los protocolos de limpieza y desinfección que están en la página del Ministerio de Salud. Hay un proceso de lavado, secado y desinfección. Y este proceso pues lleva su tiempo y pues es necesario que esta brigada de limpieza sepa, uno, utilizar la sustancia, dos, saber la frecuencia de limpieza y de cada área. Y por ejemplo, en el caso del comedor, si estamos hablando de que cada vez, primero porque para comer deben comer en turnos, porque pues así el distanciamiento físico aplica para los puestos de trabajo y también para el comedor. Entonces allí, cada vez que ingrese un turno de trabajo debe estar limpio el área antes de ingresar el otro grupo. Entonces este trabajo acá de la persona que se encarga de la limpieza es bastante, digamos, álgido, porque también debe ser una limpieza y desinfección, por ejemplo, del baño, de las griferías, de todo lo que tenga contacto. Entonces no solamente del área de trabajo ni de las áreas comunes, sino también inclusive del baño. Hay que hacer una capacitación el empleo de las escobas normales, pues ya eso no va a poder aplicar. Hay que utilizar en el barrido en seco y adicional, pues utilizar los desinfectantes y las sustancias químicas como lo tiene establecido el Ministerio de Salud. Es sumamente, que digo yo, no se ha profundizado tanto, pero que es necesario saberlo. Cuando tenemos aires acondicionados, cada cuánto tiempo debemos hacerle la desinfección, cuáles son los métodos que utiliza nuestro proveedor, porque si tenemos al proveedor de toda la vida, pero probablemente él no es el que nos va a ayudar a mantener, o si necesitamos comunicarnos con el administrador del edificio donde estamos para que nos explique cómo es este proceso, porque si bien estos protocolos cada uno es independiente, pues hay unos que van a depender de repente de un tercero, que es un externo, y para eso es importante que sepamos cómo ellos hacen ese proceso y cómo estas personas, estas contratistas que nos van a hacer estas actividades que son especializadas, cómo lo hacen y quién es la persona que va a ingresar a nuestras instalaciones y cuál es el estado de salud de esa persona. Es importante. Una de las cosas que hemos agregado de acuerdo a la experticia que hemos tenido durante la elaboración de los protocolos es un protocolo de higiene y desinfección antes de llegar a la empresa y de retorno. Esto es para los trabajadores que principalmente usted sabe que de repente utiliza transporte público y pues hay un riesgo de repente de algún tipo de contacto que pues haya, porque estos protocolos, digamos, son de uso acá, dentro de nuestras instalaciones en el centro de trabajo. Sin embargo, pues también sabemos que hay una vida y él tiene que transportarse de repente en un taxi o en un autobús o a través de un metro, si no hay el tema del carpooling. Pero también él tiene que hacer un proceso de desinfección al llegar a su casa, que es el que probablemente muchos de nosotros hacemos, que tenemos que quitarnos la ropa, que debemos lavarlo todos los días. Si vamos a dar, por ejemplo, mascarillas de tela, pues las mascarillas de tela no son eternas, las mascarillas de tela deben lavarse diariamente con las soluciones que recomienda el Ministerio de Salud y tener un proceso de desinfección. Y mientras se va haciendo ese proceso, pues el filtro que pueda tener o la capacidad pues va cambiando, y como son de tela y al fin y al cabo no están certificadas por nadie, pues no podemos decir si son 100% seguras o al menos cuál es el porcentaje de seguridad que nos puede dar una mascarilla de tela. Entonces, es por eso que se incluye este protocolo, no está definido por ningún lado dentro de los lineamientos. Sin embargo, la experticia y de acuerdo a lo que nosotros vemos en el estudio que hacemos de los trabajadores, es importante considerar cuáles son los medios de transporte y
pues saber un poco más del trabajador para ver en qué punto le podemos ayudar, si utiliza motos, si utiliza vehículos, cómo él tiene que hacer la desinfección del vehículo, si el vehículo lo comparte, si es de él. Eso, ese protocolo, digamos, es un plus que se da a los trabajadores para no solamente dejarlo, digamos, en el centro de trabajo, porque como les dije, lo que se busca es que sea una zona bastante estéril el centro de trabajo, ¿no? Uno de los últimos protocolos, y no es, digamos, Mari, si quieres, ok. No. Candy Graham, ¿a qué se refiere? Disculpe, voy a hacer aquí un paréntesis, o no sé si los chicos quieran contestar. El barrido en seco es el que normalmente hacemos todos, o hemos hecho toda nuestra vida, es el de la escoba. Sin embargo, el barrido en seco se hace a través de una mopa industrial, si por ejemplo a veces pasa en las bodegas, los muchachos no tienen porque pues no sé, de repente el piso es muy rústico, pues, echar de repente un balde con agua y ir poco a poco para no levantar el polvo, ¿ok? Por ejemplo, en las oficinas, la recomendación es que utilicen unas mopas industriales que tienen que primero humedecer para recoger la basura. Ya no se puede utilizar escobas, sino mopas para poder quitar el polvo del piso, por ejemplo. Si de repente estamos hablando de limpiar paredes o puertas o algo así, pues también debe ser un paño humedecido, no mojado, para que puedas quitar el polvo y para luego hacer el proceso de limpieza, luego hacer la desinfección. Pero el barrido en húmedo es eso, es utilizar una mopa, es humedecer el espacio donde lo vayas a utilizar, o la mopa o la tela, para evitar que se levante el polvo, y ya el barrido pues tradicional no es el apropiado. Ok, retomando, sobre los equipos de protección personal, ¿quién debe utilizarlos? El comité responsable de hacer un análisis completo de las actividades. A la orden, Candy. Ok, el comité, luego de haber hecho un análisis de las actividades de los trabajadores en su centro de trabajo, va a determinar quiénes son las personas que van a utilizar los equipos de protección personal y cuáles. Evidentemente, para todas las mascarillas es necesario, ya es mandatorio. Las mascarillas evidentemente las que se están utilizando principalmente son las quirúrgicas. Sin embargo, pues si hay algún tipo de trabajo adicional en el cual, pues no sé, por ejemplo una constructora, pues deben verificar que los filtros que se le vayan a entregar al trabajador, el que va a hacer la actividad, pues cumplan con el requisito de la protección necesaria de acuerdo pues a lo establecido, que deben ser al menos del 95% de efectividad. Si necesitan utilizar guantes, las personas principalmente o los trabajadores que van a utilizar guantes principalmente son el personal que conforma la brigada de limpieza, las personas que van a hacer de repente algún tipo de actividad que deben evitar algún tipo de contaminación pues biológica. No todo el mundo debe utilizar guantes por la falsa sensación de seguridad que da. Los lentes son solamente exclusivos para el personal que de repente que trabaja que va a hacer el trabajo de la brigada de limpieza, o si de repente tiene algún tipo de riesgo de proyección, como por ejemplo el caso del personal de salud, que es claro que al de repente hacer un intubado o algo así, pues puede haber algún tipo de secreción que lo que no se quiere es que caiga en su cara, pues entonces utilizan un medio de protección adicional, que puede ser los lentes o un face shield. Las batas son para también personal de salud, toda persona que vaya a utilizar o que vaya a hacer la actividad de la brigada de limpieza. Mari, ¿tienes algún problemita con la presentación? Vamos a ver acá. Ok.
Aunque esto como tal no es un protocolo definido dentro de los lineamientos del MINSA, se habla de que deben haber capacitaciones para el uso de los equipos. Primero para el comité, porque evidentemente debe saber cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser su responsabilidad. Luego, pues a todo el personal se le debe dar una capacitación y un reforzamiento pues a través de imágenes, pero debe haber una capacitación con respecto al lavado de manos y cuándo debe utilizarse la etiqueta respiratoria. Adicional a eso, el uso de los equipos de protección personal, en este caso pues la mascarilla, que es la que se dota en general para todo el mundo, y cuándo la deben utilizar y cómo la deben utilizar, haciendo mucho énfasis, pues evidentemente y es necesario que sepan que no todo, nunca, nosotros ninguno hemos tenido tanto tiempo como una mascarilla, y por eso es que es importante que se haga un reforzamiento constante del uso de la mascarilla y de los equipos de protección personal que se vayan a dotar en función a todo este tema del COVID. Adicional a eso, la implementación de los protocolos, como cualquier tipo de actualización de estos protocolos, todo el personal debe pasar por una capacitación. Eso es lo básico que pide la norma. Sin embargo, ustedes pueden dar capacitaciones cualquiera que ustedes sientan que sea necesario y que, pues, porque, por ejemplo, pueden dar una capacitación diciendo, bueno, mira, ya las formas y medios de comunicación de ahora en adelante van a ser estos y no aquellos, los que utilizábamos anteriormente. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ok. Mari, el siguiente slide. ¿Ok? Aquí también los canales de comunicación, esto no es un protocolo definido por el MINSA, esto sale de la necesidad de crear, como les dije, una forma de comunicación distinta de repente con los trabajadores de manera interna y de manera externa también, porque como les comentó Marileida, pues si nosotros hacemos un protocolo, se los comunicamos e informamos a nuestros trabajadores, porque nosotros necesitamos que ellos también sean garantes de que todo esto se cumpla, no solamente de cara interna, sino si atienden clientes, pues que ellos conozcan qué es lo que tienen que hacer y en qué casos pues atender de repente un caso sospechoso, pero también la comunicación va de cara externa, así como les exigen de repente o nos exigen a nosotros tener algún tipo de protocolo, pues también nosotros manifestar e informar a nuestros proveedores, contratistas y con quien tenemos contacto, cuál es nuestro protocolo, por ejemplo, para el ingreso de las instalaciones, qué es lo que debe hacer, si debe agendar una cita. Toda esta información debe ser comunicada y debe estar establecida y clara para todo el mundo, tanto empleados como para las personas que conforman el comité. También es importante que todo el personal sepa que en caso de que suceda algo, son libres de llamar al 169, ¿ok? Al sistema ROSA también. Debemos comunicar cuáles van a ser o informar cuáles van a ser los medios de comunicación que se van a utilizar suceda la emergencia, que puede ser los correos electrónicos, pueden ser el WhatsApp, las carteleras también, porque lo que yo también digo, y yo a veces discuto mucho por el tema del término de la nueva normalidad, y es que no es una nueva normalidad, nosotros estamos trabajando en una contingencia porque no es normal que primero trabajemos con turnos de trabajo y segundo que tengamos a personas dentro de nuestras instalaciones con mascarillas y en caso de que haya algún caso de que tenga que estar limpiando cada 2 horas su puesto de trabajo, entonces eso no es una normalidad. Entonces, es importante que nosotros le informemos a nuestros trabajadores en caso de que llegase a suceder algo, a quienes se deben abocar dentro de la empresa, y si necesitan comunicarse con algún ente gubernamental por algún caso que se presente, pues también comunicar con el 169 o ROSA, o si vamos a definir que vamos a tener un grupo de WhatsApp, porque pues para conocer si hay algún caso, si tenemos que, de repente no vamos a trabajar el grupo 1, sino que vamos a trabajar el grupo 2 porque salió una contingencia, hubo un caso, entonces pues ustedes mismos, el comité, establecer cuáles van a ser las formas de comunicación rápidas, y establecerlos a través de su propio protocolo e informárselos a todo el personal. La información que es sumamente confidencial es la del estado de salud. El comité pues debe asegurarse de que toda esta información repose en recursos humanos y esta información no puede ser divulgada a nadie, solamente a quien pida, que en este caso puede ser
en un ente gubernamental, el Ministerio de Salud, si se presenta un caso para hacer alguna investigación, lo que sea necesario, pero no de cara a otros colegas de la persona, de darle información de salud, porque esa información es confidencial. Perdón. Mario, el siguiente slide. Este último creo que es uno de los últimos, pero también es muy importante. Sabemos que el estrés pues tiene directamente tiene algunos aspectos negativos a considerar. Sabemos pues que esto puede ir directamente en detrimento del sistema inmunitario del trabajador o de la persona, porque esto nos aplica para todo, pero dentro del manejo, se establece, digamos, un protocolo de manejo de control del estrés en donde nosotros y el comité debe definir las actividades principales para que el trabajador no sienta, digamos, la presión o el estrés de la actividad o de cómo se está desarrollando de repente el ambiente de trabajo con este aspecto del COVID. Entonces, lo que pide el Ministerio de Trabajo es realizar pausas activas de al menos 5 minutos por cada hora de trabajo, y el comité es garante de que esto se haga. No solamente es el manejo y el control del estrés, hay muchas actividades que se pueden hacer principalmente. La recomendación principal para, digamos, minimizar el estrés es la pausa activa. La Caja del Seguro Social tiene unos videos que no creo que pasen son de 5 a 8 minutos, que los podemos de repente colocar si tenemos algún televisor en nuestra área de trabajo, y si no, porque de repente somos 4, estamos en la oficina, pues entonces el levantarse, el estirarte. Mari, si quieres das el clic para el otro slide. Allí la pausa activa tan simplemente son sesiones de pocos, no más de 10 minutos, o sea, lo normal puede ser 5 a 10 minutos, en donde pues nosotros, el trabajador sienta, no necesariamente tiene que haber una persona que liderice una actividad. Si es así, es excelente. Y por ejemplo, yo creo que en las bodegas de repente pudiese aplicar de repente entre turnos, pero si estamos de repente en una oficina, pues nosotros mismos, al saber que ya es nuestro momento, podemos sentir la tensión, sabemos que pasado una hora pues podemos tener nuestros 5 minutos de estiramiento muscular. Recuerden que no solamente tenemos que, esto primero nos va a ayudar a sacar, digamos, cualquier tensión que podamos tener en la mente, pero también nos ayuda a todo el tema ergonómico que tenemos presente dentro de nuestro sitio de trabajo. Hablando de centro de trabajo, imagínense ir más allá cuando tenemos a personas en teletrabajo. Entonces, el fomentar este tipo de actividades de la pausa activa, de mira, te recomendamos estos videos de repente si son las personas que están en teletrabajo, o a las personas hacerle énfasis en la información, en colocarlos en carteleras, en correos, en cuáles son las actividades que recomendamos o que recomienda el comité para hacer durante tus 5 minutos de descanso, que te ayude primero a desestresarte mentalmente, y segundo, pues para poderte alinear nuevamente con tu cuerpo, y para evitar pues cualquier, digamos, tema ergonómico que pueda estar presente, ¿no? El siguiente slide, Mari. Otro tema que puede entrar dentro de lo que tiene que ver con el tema de la salud mental y todo esto que ha salido a través del COVID. Estas son unas recomendaciones que encontré y quise compartirles del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo de España, en donde, si bien es cierto que actualmente, y por eso es que digo que lo de la nueva normalidad es un término bien nice y bien cool, pero sabemos que esta contingencia trae efectos psicosociales en el trabajador. Entonces, las recomendaciones siempre son
Evidentemente, pues nosotros como empleadores, yo entiendo que tengamos que pedirles y exigirles que ellos hagan el trabajo y pues estamos dando todo y necesitamos que se produzca pues para evidentemente mantener el trabajo y mantenerlos a ellos trabajando. Sin embargo, cuando también es importante hacer un poco de toque, y esto es parte digamos, de la nueva tendencia en cuanto a la gestión, de que tenemos que conocer a nuestros trabajadores, saber de repente cuál es la situación, porque bueno, nosotros no sabemos si de repente, o sea, él ingresó a trabajar y dale y siéntate ya y labora y prodúceme y termina esto que estamos atrasados, pero de repente no sabemos si en su casa, pues de repente todos perdieron trabajo y él tiene un nivel de estrés sumamente alto y pues cuando nosotros vemos actitudes en él, pues tendremos que sentarnos y preguntar cuál es tu situación, qué está pasando. Adicional pues a eso, tenemos que el tema de la flexibilización de los horarios es importante. No vamos a poder mantener horarios de 8 a 5 como anteriormente estábamos haciendo. Tenemos que hacer un estudio, y ese es parte del trabajo que tiene que hacer el comité, de verificar cuáles son los que se pueden quedar en teletrabajo, cuál es o sea, cuál es el periodo de turno, y pues también conversarlo con el trabajador, porque para que él no siente esa incertidumbre que también puede caer en un tema de estrés laboral y pues puede traer todo aquello, pues aquel tema de la disminución del sistema inmunitario, se puede haber afectado en el sistema inmunitario. Pues hacerles saber que para nosotros o para la empresa es importante que ellos estén allí, y es por eso que estamos velando no solamente por su salud, sino también por cualquier situación. Evidentemente, si dentro de las posibilidades de la empresa puede estar ayudarlo, de repente, bueno, mira, si tienes una situación muy fuerte en tu casa, pues vemos cómo te podemos ayudar. Ellos no pueden sentir la tensión de la incertidumbre de que, bueno, ¿sabes qué? Si no voy a trabajar y trabajo las 20 horas o a todo le digo que sí, me van a votar. Entonces, cuando se tiene mucha claridad con respecto a cuáles son las acciones que se están tomando, se les comunican, pues bajamos el nivel de incertidumbre en el trabajador y pues evidentemente esto ayuda a que su nivel de estrés baje. Es que valoremos su trabajo, es lo que les digo, o sea, hacerlo sentir de que, bueno, que sí, que tu trabajo es importante para la empresa y por eso estamos haciendo todo para mantenernos tanto a él como nosotros como empresa. Y pues evidentemente ya esto es a nivel de gestión, pues ya no vamos a poder trabajar con los mismos objetivos, ya tenemos 6 meses, digamos, trabajando a media o a ninguna máquina, y entonces pues hay que revisar cuáles van a ser los objetivos, replantearlos nuevamente y comunicarlos, siempre en función de dejar claro de que todas estas acciones van en función de una organización de trabajo completa para evitar el estrés en el trabajo, el estrés en el trabajador y que esto tenga consecuencias negativas en la salud del trabajador. ¿Ok? Esto es un plus. Y creo que este es el último slide, Mari, corrígeme a ver. Bueno, esto es sumamente importante, esto creo que ha salido el 169, tiene adicional a todo lo que es la atención del COVID a nivel de casos sospechosos y de mandar a cuarentenas y todas estas cosas. Tengo entendido que está haciendo toda la ayuda, digamos, a nivel psicosocial, de sanidad mental, porque pues aquí en Panamá son muchas mujeres las que se están comunicando, pues porque son las que llevan parte del estrés laboral. Si están en teletrabajo, pues es mucho más fuerte porque lleva también la casa, lleva trabajo, tiene que ayudar a los niños en el colegio. Entonces, pues es importante que también sepan los trabajadores que si tienen algún problema, digamos, que solventar, que vean que probablemente no sea el trabajo lo que los va a ayudar, pues ellos sepan que pueden comunicarse a cualquiera de las líneas que ya tiene establecida el MINSA, como es el 169, y hay un número de teléfono del Instituto Nacional de Sanidad Mental, donde pues pueden prestarle la ayuda y están enfocados principalmente a atender cualquier tema relacionado con el COVID. ¿Okay? Y como último slide, quería dejarles un pensamiento, y es que, bueno, algo que me faltó colocar allí, y es que no, en el punto anterior, no solamente el estrés es por el trabajo, sino también por aquellas personas que reingresan al trabajo después de haber sido
afectados o haber pasado la enfermedad, ¿no? Entonces, parte del estrés es que puedan sentir rechazo y nosotros como, digamos, parte de la empresa debemos comunicar, mantener, digamos, la cordialidad dentro de los colaboradores y pues parte del estrés que pueda sufrir una persona que ya fue contagiada y que va a reingresar nuevamente al trabajo, pues debemos de la mejor manera ingresarlo y pues hacerlo sentir bien porque pues evidentemente lo que queremos evitar es cualquier rechazo. Este estudio que comparto con ustedes es reciente, esto salió en un estudio psicológico de cuál es el impacto de la cuarentena a nivel psicológico y el 54% de la población, esto es en función a un estudio que se hizo cuando está basado en el COVID, pero el primer dato habla sobre cuando se sufrió el SARS, y es que las personas hicieron una comparación del SARS con respecto al COVID, y ellos manifestaron que el 54% de las personas que había estado en cuarentena por SARS, es decir, cuarentena porque se enfermó, evitaban que sabían que se habían infectado, se alejaban de aquellas personas pues, que mostraban los signos de la enfermedad. ¿Okay? El 26% evitaba lugares cerrados y abarrotados porque tienen miedo de contagiarse. El 21% evitaba espacios públicos en las semanas posteriores pues, al salir de la cuarentena. Entonces, con esto les quiero dejar claro de que sí, hay un nivel de estrés generalizado, de que pues sí, hay muchas personas que quieren salir, pero hay otras que pues pueden evitar ciertos lugares, cierto tipo de personas, si fuiste contagiado o no, pues pueden que te rechacen. Entonces, ese tipo de información es importante saberla para que ustedes también conozcan cómo va a ser la manera de trabajar con sus empleadores, con sus trabajadores, y cómo manifestarlo y cuál va a ser el tipo de ayuda psicológica que pueden prestarle a los trabajadores. ¿Okay? Creo que por mi parte esto es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que necesiten de repente aportar de todo lo que se ha hablado de los protocolos? Si tienen alguna experiencia, también es chévere compartirlo porque pues todo lo que hemos compartido aquí, se ha conversado, ha sido la experiencia de implementar los protocolos con varios clientes y pues lo que queremos es compartirlo con ustedes para que pues tengan nuevas ideas de cómo hacerlo en sus empresas, en sus centros de trabajo. Y no sé si hay alguna pregunta, Mari, Edgar, que hayas visto por allí mientras yo haya estado hablando. Bien, como hemos podido escucharte, ¿verdad? Hay cosas importantes que todos como empresa, ya seamos parte del nivel gerencial, propietarios, ¿verdad? O simplemente que seamos trabajadores de mandos medios hacia abajo, es importante que todos estos conceptos que le hemos podido esta tarde compartir, los puedan ir aplicando en medida que vayan gestionando todos estos protocolos, ¿verdad? Y yo quería traerles, ya que no preguntan todavía, algunos conceptos que puede que les esté pasando o les vaya a pasar. Por ejemplo, se está haciendo incapacidades al personal que entra en cuarentena o que cae con un COVID positivo. La respuesta actualmente no. Entonces, eso genera un tema de gestión de recursos humanos con relación al tiempo y el uso del tiempo que esa persona tenga para poder establecer la relación o la continuidad laboral como tal, ¿verdad? Entonces eso está trayendo algunos temas administrativos porque supongamos que me envían a cuarentena obligatoria, pero soy COVID negativo y tengo que esperar el periodo, ¿verdad?, de cuarentena, que son 14 días, y si no he podido, en este caso, gestionar a través de un permiso o demás, la institución de salud no está dando incapacidad por eso. O sea que ahí van a tener que jugar un poco con la parte administrativa y los acuerdos que lleguen con los trabajadores. Esa es una pregunta que usualmente nos hacen y obviamente, ¿no? Se
se agudiza el tema si tuviésemos varios colaboradores con ese proceso, ¿verdad? Yo sé que esa es una de las preguntas que en algún momento se harán y deseamos pues que se lleven esa respuesta. Hasta que el sistema de salud no haga una estabilidad con eso, no va a poder ser, ¿verdad? Considerando pues que sí, los sacos de planilla que le tiene que pagar es la Caja de Seguro Social y obviamente en este momento esa institución no está haciendo ese proceso. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que nos den sus opiniones. Sé que están escribiendo. Déjenme abrir aquí. Por ejemplo, Maru, si me ayudas, que están escribiendo varios. Ya te digo, sí que veo que... Julieta Villar. Julieta Villar dice, en los ambientes públicos tienen que manejar para instituciones públicas. Sería lo mismo, solo que ese es un lineamiento específico para el sector público. En este caso, Julieta. ¿Quién más por allá, Maru? Ya te voy a decir, el comité de salud, ¿quién lo preside y quién lo certifica? Ok, Julieta Villar también. Ajá. Edgar, no te escucho. Si alguien desea que se le abra el micrófono para alguna pregunta, por favor nos presione el icono de alzar la mano, con mucho gusto, para que haga la intervención, aporte, pregunta. A ver, Edgar creo que se le cayó la... Aquí tenemos a Carol. Carol quiere participar. Déjeme abrir el micrófono. Okay. Les decía la respuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que, Edgar, te perdimos cuando estabas hablando justamente del comité Yavamari, para terminar con esta pregunta de Julieta, que era la que estaba Edgar contestando. Sí, sí, no sé qué fue lo que ocurrió, pero ok, le doy la respuesta, ¿verdad? Creo que era la joven Villar, de que ¿quién preside el comité? En este caso, puede haber varias modalidades de estructura del comité, ¿verdad? Donde se puede elegir un presidente y un secretario y demás roles, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, eso queda Se le cortó. Mientras Edgar regresa, por acá también me preguntan. Déjame tal vez aportar a lo que está hablando Edgar. A ver. par, ¿verdad? De acuerdo al cuadro que la compañera Mari les presentó, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de trabajadores. No hay una estructura establecida dentro del comité, ¿sí? Ustedes lo pueden generar y mantener, claro, el que considere que puede ser el líder, definitivamente por el efecto natural se va a notar, ¿verdad? Pero no hay nada estructurado con respecto a la organización interna. Eso quedaría a discreción de la empresa. ¿Y quién lo certifica? En este caso lo certifica el Mitradel con el MINSA. Y en algunos casos va a intervenir el MISI también, ¿verdad? Cuando haga las inspecciones a las empresas. Okay, aquí. Correcto. La doctora Julieta Villar nos estaba aportando de que existe la resolución 466, que son los lineamientos para retorno a la normalidad, pero para el sector público. Y tenemos otra pregunta por acá. Nos dice, en los proyectos de construcción que se requiere trabajos en grupo para las condiciones... ok, ¿qué nos pudiesen recomendar si no se puede hacer el distanciamiento de 2 metros? Maru. ¿Perdón? En este caso, si el proceso de trabajo durante la fase de construcción que vaya el proyecto, definitivamente se tengo que aumentar las barreras de protección individual, ¿verdad? En este caso, llámese equipos de protección personal, ¿sí? Definitivamente todos esos riesgos, ¿verdad? Deben de ser previamente evaluados y poder determinar antes de la ejecución de las tareas o de los procesos, saber qué requerimientos técnicos necesito para evitar que esa situación de riesgo se dé dentro del proyecto,
¿sí? Es importante que la evaluación de riesgos, que viene de la resolución 45.588 y del decreto 2, se haga de tal manera que para cada actividad yo pueda determinar previamente qué requerimientos técnicos necesito. Llámese equipo de protección personal, llámese personal propiamente, herramientas y demás, y las medidas de seguridad generales, ¿verdad? Las barreras de uso, se les exige a los proyectos de construcción que ya tengan un paramédico o un personal altamente capacitado en primeros auxilios. Así que todas esas consideraciones las deben de tener previamente y obviamente en la ejecución de la fase que vaya el proyecto. Otra cosa que quiero Aquí aportar nos acá, dice Miriam González. que Sí, quiero ahí diga. aportar con respecto al tema de la construcción, así como Sí. dijo Edgar, tiene que haber un plan de riesgos y ya allí pues deben estar los equipos de protección personal, digamos, ya establecidos. Recuerden que este protocolo de bioseguridad es un anexo a eso, no es un documento aparte, no es un documento distinto, este es un documento que complementa y toma en consideración el riesgo biológico en la actividad de trabajo. No toma en consideración el riesgo ergonómico, el de sustancias químicas, el de caída al mismo nivel, o sea, aquí se está tomando todo lo que tenga que ver con contacto y todo aquello que esa actividad de trabajo haga que haya algún tipo de riesgo y de contaminación. Entonces es por eso que se tienen que tomar en cuenta pues el espacio, la actividad que va a hacer la persona, para poder pues ver si ese equipo de protección personal tenemos que ponerle el plus de algún otro que evite pues que haya cualquier tipo de contaminación. Sí, aquí la joven Miriam González nos dice, se lo descuentan de los 18 días y no debe ser, ¿verdad? Porque si faltan más de esos días, por cualquier cosa, lo sacan de planilla. Definitivamente esto sí, es cierto, está en un limbo jurídico, médico-legal en este caso, ¿verdad? Y es importante que esto, como tú dices, Miriam, se resuelva pronto porque, no solo porque es un tema de pandemia, ¿verdad? Ya sabemos que el virus se va a quedar en Panamá, ya es algo endémico. Vamos a vivir con él, quizás como el virus de la influencia o el HN1 en su momento, ¿verdad? Ya prácticamente esto va a estar aquí. Lo que necesitamos es que el sistema de salud y en la parte organizativa, entre paréntesis política, pueda gestionar y mantener una estabilidad con respecto a eso, ¿verdad? Adicional a que exista una inmunología de la población per se, ¿verdad? Para que no afecte tanto y hayan defunciones. Pero es cierto lo que menciona, hay empresas que los están descontando de los 18 días que tengo para enfermedades comunes y bueno, después se vuelve el tema de un problema para el trabajador, ¿verdad? Porque lo van a querer sacar de planilla. Aquí, como les decía María Eugenia, hay que establecer estrategias cuando una persona va a cuarentena y saber si lo podemos poner en teletrabajo, ¿verdad? O de algún modo por on-call, o sea, que nos atienda a sus funciones por teléfono o de algún medio para que pueda entonces mantener algún tipo de relación laboral, ¿sí? Otra aquí dice, en nuestra empresa somos como 10 colaboradores. Hasta la fecha teníamos a una señora de limpieza que solo iba 2 veces a la semana a mediodía para el cumplimiento de los protocolos. Sugieren que se contrate a alguien fijo que vaya a diario. Bien, aquí hay cosas técnicas que habrían que considerarse, porque quizás si ella va a mediodía y cumple las 2 horas o las cada 2 horas que hay que limpiar, puede que resulte correcto, ¿verdad? Porque también debo entender que la jornada laboral no va a ser extendida. Todas estas cosas se tienen que analizar de manera cruzada para poder determinar lo que nos consulta. Yo te podría decir, sí, contraten uno fijo y que se quede las 8 horas, pero eso no es lo que está ocurriendo en la realidad porque casi todas las empresas no están 8 horas. Y si las que están en 8 horas, ya prácticamente entonces sí deberían considerar, como dices, en este caso Randall Palma, que esté fijo, ¿verdad? Sobre todo porque los lineamientos, como te explicaba María Eugenia, te exige que haya una brigada de limpieza. Esta brigada de limpieza puede ser personal normal, ¿sí? Voluntariamente pueden ser parte de esta brigada de limpieza.
No solamente tiene que ser el contratar equipos o empresas de aseo, es decir, que para esta brigada puede participar cualquier colaborador siempre y cuando voluntariamente lo haga, ¿verdad? Entonces ustedes, y acuérdense de algo también, ustedes son los primeros responsables del aseo y orden y limpieza de su puesto. Así que ustedes, dentro de su área de trabajo, o sea, su puesto, deben procurar tener los insumos para mantener la limpieza del mismo. Ustedes son su primer anillo de seguridad. Otro punto, y disculpe Mari y Maru, que me tome la palabra, es algo importante que quiero mencionar. Aquí todo el mundo está hablando ahorita mismo de la pandemia, del virus y demás, pero hay un documento que nos estamos olvidando y hemos dejado atrás, y es el Reglamento Interno de Trabajo. Esa herramienta administrativa